¿Qué tal, nocturnos? ¿Cómo están? ¿Están listos para no dormir esta noche? No olviden suscribirse para seguir creciendo como comunidad. Relato 1. El Panteón de Belén en Guadalajara es un laberinto de mausoleos neoclásicos, cipreses centenarios y leyendas susurradas por el viento. Pero esta historia no es sobre el día, sino sobre la noche, y sobre un hombre llamado Don Elías. Don Elías no era un vigilante, sino el sepulturero nocturno. Su labor, casi artesanal, era la de preparar la tierra para los entierros de la mañana, asegurando que el nuevo inquilino tuviera un lecho adecuado. Llevaba 20 años en el oficio. Lo más notable de Don Elías, además de sus manos callosas y su profundo conocimiento de cada palmo del cementerio, era que estaba completamente ciego. Perdió la vista en un accidente con cal viva en el panteón hacía más de una década. A pesar de la tragedia, se negó a dejar el trabajo. Decía que la ceguera lo hacía mejor en la noche, pues ya no dependía de la vista para orientarse entre las sombras. Aquí no hay luz que importe, solo la forma de la tierra y el sonido del silencio. Solía mascullar. La noche en cuestión era una de esas raras noches de noviembre en las que la niebla del Bajío se cuela hasta la perla tapatía, abrazando el panteón con un frío húmedo que huele a tierra mojada y a flores marchitas. Don Elías estaba terminando de cavar un nicho doble en la zona antigua, cerca de la tumba de la Niña de las Cerillas. Mientras trabajaba, notó algo inusual. La pala, al golpear el fondo de la fosa, no hizo el sordo thud de la arcilla compacta, sino un sonido más hueco, como de madera antigua. Hizo palanca con cuidado y extrajo un objeto oblongo, envuelto en trapos roídos. Al tacto, reconoció la forma inconfundible de una cajita musical de madera. Don Elías sabía que el código no escrito del panteón era: lo que se entierra, se queda enterrado. Nunca debía profanar ni siquiera un puñado de tierra sin un motivo. Pero la curiosidad que su ceguera había intensificado fue más fuerte. Con sus dedos expertos, encontró el mecanismo y le dio cuerda. La cajita musical cobró vida con una melodía simple, casi infantil, pero de una dulzura sobrecogedora. Era una tonada que, de alguna manera, le sonaba familiar, aunque no podía ubicarla. Mientras la música sonaba, Don Elías sintió que la niebla a su alrededor se condensaba no en humedad, sino en presencia. Una voz, tenue como un suspiro del aire, pero clara como una campana de vidrio, se hizo oír justo al borde de la fosa. Gracias, Don Elías. El sepulturero no se inmutó. Su corazón, curtido por 2 décadas de fantasmas y sombras, apenas dio un brinco. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz profunda y tranquila. La que espera. Todos esperamos aquí, muchacha. ¿Qué esperas tú? Una promesa, Elías, una promesa que hiciste en vida, cuando aún veías. La cajita musical dejó de sonar. Don Elías, con una punzada de terror helado, recordó. 10 años atrás, antes del accidente, había estado enamorado. Una joven florista que vendía sus arreglos a la entrada del cementerio. Se llamaba Ana. Le había prometido que si ella se iba primero, él le daría la llave de su melodía, un regalo que solo él conocía y que ella atesoraba. Ana murió en un accidente de carruaje un mes antes de que Don Elías perdiera la vista. En su dolor y ceguera, el recuerdo se había esfumado, reemplazado por la rutina de la tierra. Pero ahora, la cajita, que no era otra que la cajita musical que él le había regalado, había regresado. Ana, ¿eres tú?, susurró Don Elías, el nombre quemándole la garganta.
Elías, solo tú puedes ver lo que se me prometió. Solo tú puedes cumplir. La cajita musical dejó de sonar. Don Elías, con una punzada de terror helado, recordó. 10 años atrás, antes del accidente, había estado enamorado. Una joven florista que vendía sus arreglos a la entrada del cementerio. Se llamaba Ana. Le había prometido que si ella se iba primero, él le daría la llave de su melodía, un regalo que solo él conocía y que ella atesoraba. Ana murió en un accidente de carruaje un mes antes de que don Elías perdiera la vista. En su dolor y ceguera, el recuerdo se había esfumado, reemplazado por la rutina de la tierra. Pero ahora, la cajita, que no era otra que la cajita musical que él le había regalado, había regresado. «Ana, ¿eres tú?», susurró don Elías, el nombre quemándole la garganta. «Elías, solo tú puedes ver lo que se me prometió. Solo tú puedes cumplir». El sepulturero se puso de pie, su rostro arrugado tenso por la revelación. «Estoy ciego, Ana. No puedo ver nada. Mírame, Elías, por última vez». Mientras la niebla giraba a su alrededor, don Elías sintió un calor súbito en sus cuencas vacías. Era un dolor punzante, como agujas de hielo. Apretó los ojos y al abrirlos, la oscuridad total que conocía se rompió. No fue la luz del día, sino una luz espectral, verdosa y tenue, que iluminaba únicamente el borde de la fosa. Y ahí estaba ella, no como un fantasma horrible, sino como la recordaba, con su vestido de encaje y sus ojos grandes, aunque translúcida, flotando sobre el pasto. Pero lo que ella sostenía era la clave de la promesa, una llave de bronce antigua que brillaba con esa luz nebulosa. La llave, Elías, la llave de mi cajón de recuerdos. Prometiste que solo yo tendría acceso a ello, que no dejarías que mi familia lo tocara. Está bajo el ciprés mayor. La llave está aquí. Tómala». Don Elías extendió su mano y por un instante volvió a ver. Vio la tumba abierta, vio la niebla, vio la silueta de Ana. Cuando su mano rozó el aire donde debía estar la llave, la visión se extinguió de golpe. El dolor en sus ojos fue brutal y volvió a la noche eterna. Pero su palma ya no estaba vacía. Sentía el peso frío de la llave de bronce. Elías guardó la llave y enterró la cajita musical de nuevo, sellando la promesa con la tierra fresca. A la mañana siguiente, el capataz lo encontró junto a la fosa, pálido y temblando, pero extrañamente en paz. Cuando el capataz preguntó por la llave, don Elías simplemente dijo: «Es solo un recuerdo, patrón, algo que volví a ver». Una semana después, don Elías se jubiló rompiendo su juramento al panteón. Nunca contó la historia, pero cada noche sentía el frío peso de la llave en su bolsillo y escuchaba a lo lejos, en el viento que venía del panteón de Belén, una melodía infantil. El sepulturero ciego había recuperado la vista solo para cumplir una promesa y una vez cumplida, la perdió de nuevo, llevándose consigo la última imagen de su amor al silencio y la oscuridad. Relato 2. El panteón mezquitán es más grande y laberíntico que Belén, un océano de lápidas y cruces donde el orden se rinde ante la densidad del tiempo. Si el primero es el sueño de un arquitecto, este es el olvido de un burócrata. Rubén era el velador más joven, un muchacho de 22 años que tomaba el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana para pagar sus estudios de ingeniería. A diferencia de don Elías, Rubén no tenía un pacto con el silencio. Estaba aterrorizado, pero se obligaba a pensar en ecuaciones y en el diseño de puentes para no colapsar. Su rutina era estricta: 4 rondas, café y rezar para que el sol volviera a salir. Una noche de Cuaresma, la brisa traía el olor a incienso y a flor de cempasúchil tardía, una mezcla pesada y dulce que se pegaba a la garganta.
Rubén hacía su segunda ronda por la sección más antigua, la de los entierros olvidados, donde las cruces estaban inclinadas como borrachos. Llevaba una linterna de mano cuya luz amarilla parecía absorber la oscuridad en lugar de dispersarla. Al pasar por un grupo de 3 mausoleos de cantera negra, notó algo que no había estado allí antes: una silla de tule tradicional de Jalisco, colocada justo en el centro del pasillo de tierra, como si esperara a alguien. No era una silla que se usara en el panteón, era un mueble de casa, gastado, con el mimbre suelto. Rubén se detuvo, su respiración se aceleró. El miedo lo inmovilizó, no por la silla en sí, sino por la implicación. Alguien había entrado o algo la había movido. Sabía que las puertas estaban cerradas. Decidió ignorarla pensando que algún bromista la había arrojado por encima del muro. Continuó su camino, pero al cabo de 10 minutos, el sendero que debía llevarlo de regreso a la entrada le pareció idéntico al que acababa de dejar. Miró a su alrededor, las mismas tumbas, la misma cantera negra. Y de nuevo, bloqueando el camino, estaba la silla de tule. Esta vez no estaba vacía. Sentado en ella con la espalda encorvada y los brazos apoyados en los muslos, había un hombre. Era un anciano bajito vestido de un traje de manta blanco, una vestimenta de campo que contrastaba con el ambiente sombrío. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha que ocultaba su rostro en la sombra más profunda de la noche. Lo más inquietante era que el hombre no se movía, ni respiraba. Solo estaba allí, esperándolo. Rubén se quedó paralizado. Su linterna parpadeó, amenazando con morir. «Buenas noches», dijo el anciano con una voz que era como el raspado del aire contra la piedra, seca y antigua. No había hostilidad en el tono, sino una paciencia infinita. «Buenas noches, señor. ¿Cómo entró?», tartamudeó Rubén apuntándole con la luz. El anciano levantó lentamente una mano arrugada, apenas visible bajo el ala del sombrero, e hizo un gesto hacia la tumba más cercana. «Tú sabes, hijo, esta es mi casa. Soy don Pascual». Rubén conocía el nombre. Don Pascual era la figura central de una de las leyendas urbanas del panteón, un campesino que había sido enterrado vivo por error en el siglo XIX y cuya alma, dicen, nunca se asentó. Su tumba era una de las 3 de cantera negra. «Vine a cobrar», dijo don Pascual, sin rodeos, su voz casi un silbido. Yo no le debo nada, señor», dijo Rubén retrocediendo un paso. El miedo le daba un frío que le llegaba hasta los huesos. «No a ti, muchacho, al panteón, al tiempo. Mira tu reloj». Rubén miró su reloj de pulsera, 3:33 AM, la hora bruja. «Cuando te emplearon te hicieron firmar. ¿Sabes lo que firmaste? Una extensión. Cada velador nocturno, cada vez que la oscuridad es densa, firma una extensión de mi espera. Yo no me voy hasta que el panteón me devuelva lo que me quitó». «¿Qué le quitó?» «Una noche de sueño que me debían. Me metieron a la tierra al atardecer y desperté a la medianoche. Perdí la noche, perdí el día de mañana, y el panteón me debe esa noche de paz. Así que yo tomo un poco de paz de cada uno que viene a velar». De pronto, Rubén sintió un agotamiento físico tan profundo que sus rodillas se doblaron. Era un cansancio que no venía del esfuerzo, sino del alma. Era como si un peso invisible se hubiese posado sobre sus hombros, drenando su energía vital. Trató de correr, pero sus músculos no respondían. «Gracias por tu porción, muchacho», susurró don Pascual, y en ese instante el miedo de Rubén se convirtió en una somnolencia abrumadora. Cayó de rodillas, el rostro en la tierra fría. Sintió que su mente se apagaba. Cuando Rubén despertó, el sol ya estaba alto y caliente. Estaba tendido en la misma zona de cantera negra, pero la silla de tule había desaparecido. El capataz lo encontró 1 hora después, preocupado por su ausencia. «¿Qué te pasó, muchacho? Te quedaste dormido en servicio», le regañó. Rubén no pudo explicarlo.
Solo pudo sentir el hueco de energía, como si hubiese estado despierto y cavando toda la noche. Desde ese día, Rubén no volvió a ser el mismo. Su rutina de sueño se arruinó. No importa cuánto durmiera, despertaba exhausto, como si una noche completa le hubiese sido robada. Y lo peor, cada vez que miraba su reloj, la hora que seguía a las 3:33 a.m. se borraba de su memoria, un lapso de tiempo vacío. Don Pascual, el velador eterno, había cobrado su cuota noche a noche de la energía vital de Rubén, manteniéndolo en un estado perpetuo de vigilia robada. El joven ingeniero tuvo que dejar su trabajo en el panteón, simplemente ya no le quedaban fuerzas para sus estudios. El Panteón Mezquitán es un laberinto no solo de tumbas, sino de tiempo, y don Pascual sigue esperando en su silla, tomando pequeñas extensiones de las noches de los vivos para pagar su deuda con la paz. Relato 3. El Panteón Municipal de Tequila no tiene la pompa de Guadalajara. Es un lugar austero de adobe y cal, con la sierra a sus espaldas y el aroma de agave cocido flotando en el aire fresco de la madrugada. Isidro era el jardinero y cuidador. Su trabajo era mantener las tumbas libres de maleza y las pocas flores de plástico limpias. Isidro no era un hombre de miedo, era un hombre de tierra, de rutinas simples, y creía que los muertos, una vez bajo el suelo, estaban más preocupados por la paz que por asustar a los vivos. Pero hay un sector en el cementerio, conocido localmente como el Rincón de la Llorona, donde los niños y las mujeres que murieron en parto están enterrados y donde la tierra es tan ácida que nada crece, ni siquiera la hierba más terca. Es en ese rincón donde la tranquilidad de Isidro comenzó a resquebrajarse. Una semana, Isidro notó que su pala de jardinería desaparecía de su cobertizo al atardecer y aparecía a la mañana siguiente, no donde la había dejado, sino apoyada contra la pared del Rincón de la Llorona. La pala estaba limpia, pero la punta de metal estaba desgastada, como si hubiera estado en uso constante durante toda la noche. Al principio, pensó que era el viento o algún animal, pero al tercer día, la pala no solo estaba movida, sino que su mango de madera olía intensamente a tierra fresca y dulce, un aroma distinto al de la tierra seca y salobre del resto del panteón. Isidro, lleno de una curiosidad nerviosa, decidió romper su rutina de irse al anochecer. Se escondió esa noche detrás del gran muro que separaba el cementerio de los campos de agave, esperando. Cerca de la 1 de la mañana, cuando la luna estaba alta y el silencio era absoluto, escuchó el sonido. No era un ruido de pasos, sino un rasquido suave y metódico, el inconfundible sonido de una pala hundiéndose en la tierra y luego siendo arrastrada. Se asomó con cautela. La escena que presenció era de una quietud aterradora. Su pala no la empuñaba un espectro, sino una figura que parecía humana. Era una mujer menuda vestida con un rebozo que le cubría la cabeza y el rostro por completo. Estaba de espaldas a Isidro, cavando, pero no cavaba una tumba, sino una zanja larga y superficial justo en la frontera seca del Rincón de la Llorona. Isidro, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, se preguntó si sería una viuda desesperada intentando exhumar algo, pero la forma en que cavaba era demasiado mecánica, sin esfuerzo, casi como una máquina. Esperó a que la mujer se detuviera. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se enderezó y con el mismo movimiento suave dejó la pala a un lado. Luego, lentamente la mujer se dirigió hacia la zanja y se acostó dentro de ella. Se acurrucó, cubriéndose hasta los hombros con el rebozo y se quedó inmóvil. Isidro esperó 10 minutos. No había movimiento, ni respiración. Era como si la mujer se hubiera convertido en parte de la tierra que acababa de mover. Con un temblor en las piernas, Isidro salió de su escondite y se acercó a la zanja. Lo que vio no era una mujer viva. El borde del rebozo se había deslizado un poco, y lo que alcanzó a ver en la penumbra no era piel, sino lino viejo y amarillento, y debajo
un vislumbre de un cráneo seco y limpio, la mandíbula caída en una mueca silenciosa. La figura no era una mujer, sino un cuerpo exhumado que se había levantado para cavar su propia cama de reposo. Isidro, presa del pánico, quiso huir pero se detuvo al notar algo más. La zanja que había cavado la figura no era aleatoria. Estaba colocada de manera que las raíces de un joven árbol de mezquite, plantado justo fuera del rincón de la Llorona, pudieran alcanzarla. Y la tierra que cubría el cuerpo, la que olía dulce, era la tierra fértil de las tumbas infantiles cercanas. En un momento de terrible lucidez, Isidro comprendió que el rincón de la Llorona era tierra muerta, estéril. Los cuerpos ahí no se descomponían adecuadamente ni alimentaban nada, solo esperaban. Y esta figura, la Kabala, la que desenterraba y reenterraba, estaba buscando tierra que pudiera nutrirla, buscando un lugar donde pudiera terminar de morir y finalmente volverse fértil para el ciclo del panteón. A la mañana siguiente, cuando el sol calentó el panteón, Isidro fue directamente al rincón de la Llorona. La zanja estaba vacía, la figura había desaparecido y la tierra había sido meticulosamente devuelta a su lugar, dejando solo la pala apoyada, el metal desgastado y el mango oliendo a tierra rica. A partir de ese día, Isidro hizo algo que solo un hombre de tierra, después de un encuentro así, podía hacer. Cada atardecer, antes de irse, dejaba un puñado de tierra rica en nutrientes cerca del rincón de la Llorona, junto a su pala. No quería que la Kabala volviera a cavar, a robar la tierra de los inocentes. Quería que encontrara su paz, y la pala nunca volvió a desaparecer de su cobertizo. Pero cada mañana, el puñado de tierra que había dejado se había ido y una flor de papel gastada aparecía en su lugar, un silencioso agradecimiento de lo que estaba debajo, esperando pacientemente a que la tierra finalmente la absorbiera. Isidro supo que en el panteón de Tequila, aún el cuidado y la rutina tenían que extenderse a aquellos que luchaban por alcanzar el descanso final.